Durante casi 4 décadas, nadie supo que había algo enterrado bajo el altar del convento de Santa Magdalena. Ninguna de las religiosas que allí vivieron, ni las que llegaron después, ni las que murieron sin pronunciar palabra, mencionó jamás la existencia de un hueco oculto en el mármol, ni de una caja envuelta en trapos húmedos, sellada con cera negra y colocada justo debajo del Cristo crucificado. Fue una restauradora, en agosto de 2023, quien lo encontró por accidente al remover una losa rota del presbiterio. No dijo nada al principio, solo guardó silencio, se persignó y dejó el paquete encima de su escritorio, sin abrirlo, durante 3 noches seguidas. Al final, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Cortó el sello con una navaja vieja y retiró con cuidado el trapo. Dentro, lo que vio la dejó sin aliento. Un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo, con bordes mohosos y una caligrafía tan desordenada como obsesiva. En la primera página, con tinta corrida por la humedad, se leía una única frase: «Si estás leyendo esto, entonces ya es tarde». Nadie supo explicar por qué un diario había sido enterrado en ese lugar. La superiora actual del convento dijo que no existía registro de tal objeto. Tampoco aparecía ningún reporte de restauración anterior donde se mencionara alguna modificación del altar. Pero lo más inquietante no fue la caja, fue el contenido. El diario relataba, con lujo de detalle, los últimos días de una joven llamada Clara Mendoza, quien supuestamente había sido internada allí en 1985. El problema era que no había ninguna Clara Mendoza registrada en los archivos oficiales del convento. Tampoco figuraba en el padrón municipal. Sin embargo, la caligrafía era consistentemente la misma en todas las páginas, y cada entrada llevaba fechas exactas, horarios precisos y referencias internas al funcionamiento del convento en los años 80. Nombres de monjas ya fallecidas, horarios de oración, rituales de silencio, castigos disciplinarios. Todo coincidiendo con testimonios de antiguas religiosas entrevistadas años atrás por historiadores locales. Como si quien escribió aquel cuaderno realmente hubiese estado allí. La restauradora entregó el diario a una historiadora amiga suya, que trabajaba para un archivo eclesiástico en Cholula, y fue ella quien decidió leerlo completo. Lo hizo en una sola noche, sin poder detenerse. El texto era confuso, angustiante. Clara hablaba de sombras que se movían detrás de las paredes, de una puerta que nadie más parecía ver, de una madre negra que recorría los pasillos a medianoche arrastrando los pies. Lo más desconcertante era la progresión del lenguaje. Las primeras entradas eran tímidas, casi infantiles, pero con el paso de los días, la escritura se volvía cada vez más intensa, más desesperada. Al final, las letras se deformaban en garabatos indescifrables, como si estuviera escribiendo en la oscuridad o bajo una presión insoportable. Y justo antes de la última página, una línea escrita con otra tinta, más reciente, rompía el patrón. «Ella sigue aquí, solo duerme». Ese hallazgo no fue divulgado al público, pero algunos fragmentos filtrados en círculos académicos comenzaron a generar inquietud. ¿Quién era Clara Mendoza? ¿Por qué no existía registro alguno de su paso por el convento? ¿Y por qué alguien habría enterrado su diario justo debajo del altar mayor, como si intentara esconderlo de todo y de todos? Fue entonces cuando surgió la conexión más inquietante. En los años 80, el convento había funcionado también como refugio temporal para jóvenes en crisis espiritual, bajo un acuerdo discreto con familias devotas. Muchas de estas estancias no quedaban documentadas oficialmente. Algunas chicas venían por unos meses, otras por años. Algunas, según rumores vagos, nunca se iban. Clara podría haber sido una de ellas, una de las olvidadas, una que nadie reclamó. Pero, ¿qué le había pasado? ¿Por qué nadie la recordó? ¿Y cómo llegó su diario hasta un hueco oculto bajo el altar? La historiadora intentó rastrear el nombre en archivos civiles, escolares, parroquiales, todo sin éxito, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, algo en esas páginas la convenció de que sí fue real. Nadie podía fingir ese nivel de detalle, esa precisión emocional. Había descripciones tan vívidas
que era imposible creer que fueran inventadas. Una página hablaba del olor ácido de los pasillos después del castigo. Otra mencionaba el crujido que hacen los pies de Binnenstein, la madre Isidora cuando se detiene frente a mi celda sin tocar la puerta. Y otra más, escrita con trazos temblorosos, decía: el altar no está vacío, debajo de él hay otra voz. Fue esa última línea la que hizo que la historiadora decidiera contactar al arzobispado, pero para entonces ya era tarde. El diario desapareció de su oficina una semana después, junto con su computadora y sus notas personales. Solo quedaron las fotos que ella había compartido por mensaje con una colega cercana. Gracias a eso, parte del contenido sobrevivió. Y gracias a eso, esta historia, la historia de Clara, o quien sea que haya sido esa joven, comenzó a circular en voz baja entre quienes trabajan con archivos religiosos, entre restauradores y entre quienes conocen las grietas del silencio institucional. El hallazgo removió más que memoria, despertó algo que nunca debió haber sido desenterrado. La desaparición del diario generó una ola de silencio incómodo entre quienes sabían de su existencia. La restauradora que lo encontró se negó a dar entrevistas. La historiadora que lo estudió fue trasladada de su puesto 2 semanas después sin explicación oficial. Y la dirección del convento emitió un breve comunicado diciendo que no se hallaron restos materiales de valor histórico durante la restauración. Nadie mencionó a Clara, nadie habló del altar, pero entre algunos trabajadores laicos que participaron en las obras comenzó a circular una historia extraña, que la losa que cubría el hueco no era original. Uno de los obreros juraba que al removerla notó que el mármol tenía una tonalidad distinta, como si hubiese sido reemplazado décadas después de la construcción del templo. Otro dijo que, al mover la caja, sintió que estaba pegada al suelo, como si algo la hubiese retenido. Un tercero, más joven, contó entre risas que la noche después de tocar el paquete, tuvo una pesadilla con una chica de ojos muy abiertos que lo miraba desde el fondo de una habitación sin puertas. Mientras tanto, una copia parcial del diario comenzó a circular en foros especializados, en crónica negra y archivos ocultos. Nadie sabía quién lo filtró, pero las páginas compartidas estaban escaneadas, con marcas de agua removidas y fechas borradas. Lo que se mantenía intacto era el estilo de la narración, la voz temblorosa de una adolescente atrapada en un lugar que decía no ser lo que aparenta. Clara hablaba de rituales que no figuraban en los libros litúrgicos, de habitaciones que cambiaban de forma, de hermanas que no comían, no hablaban y que caminaban por los pasillos como si repitieran una coreografía dictada por otra mente. Uno de los fragmentos más perturbadores decía: me despierto siempre a las 3:17. No importa la hora en que me duerma. A esa hora siempre oigo la campana, pero nadie más la oye. Otro mencionaba que había una pared que transpiraba, como si el convento mismo tuviera piel. El texto era tan perturbador que muchos lectores pensaron que era una ficción bien escrita. Pero un detalle cambió eso. Una de las páginas mencionaba con fecha exacta una tormenta eléctrica ocurrida el 14 de septiembre de 1985, que causó un corte de luz de varias horas en la zona de Cholula. Ese evento efectivamente había sido registrado por los periódicos locales y por la Comisión Federal de Electricidad. La descripción de Clara coincidía en todos los detalles: el sonido de los truenos, la forma en que los vitrales vibraban y el apagón total del convento. En esa entrada, Clara decía que durante el corte, la Madre Superiora permitió el ingreso a un cuarto prohibido, donde guardaban los libros que no se deben leer. No daba más detalles, solo que en esa noche vio un cuaderno distinto a todos los demás, uno que no tenía letras, sino marcas, y que al tocarlo, escuchó su propio nombre, aunque nadie lo pronunció. Clara, decía la entrada, como si mi nombre se dijera desde dentro de mí. Ese tipo de detalles, tan específicos, tan imposibles de fingir, fue lo que llevó a un pequeño grupo de investigadores independientes a mirar más de cerca. Uno de ellos, un periodista retirado llamado Mauro Estrada, había trabajado durante años cubriendo desapariciones no resueltas en Puebla. Al leer el diario filtrado, le llamó la atención un patrón.
Entre 1984 y 1987 hubo al menos 5 reportes de adolescentes enviadas a instituciones religiosas por motivos de disciplina espiritual, cuyos nombres no aparecían después en ningún registro posterior. No eran casos oficiales de desaparición, porque legalmente estaban bajo la custodia de órdenes religiosas, y en muchos casos las familias se desentendían de ellas. Pero el patrón estaba ahí. Chicas jóvenes, entre 15 y 18 años, provenientes de hogares conservadores, enviadas a conventos sin seguimiento ni contacto posterior. Mauro hizo algo que nadie había intentado aún. Publicó una columna en un periódico local bajo el título ¿Quién fue Clara Mendoza? En ella no acusaba a nadie, no señalaba instituciones. Solo preguntaba si alguien recordaba a una joven con ese nombre, de ojos grandes y cuadernos negros, ingresada en el convento en 1985. En menos de 48 horas recibió 2 respuestas. La primera, de una mujer llamada Teresa Salazar, decía haber conocido a Clara brevemente en 1984, en un retiro juvenil. La describía como reservada, pero con una mirada inquietante. La segunda respuesta fue mucho más perturbadora. Provenía de una exmonja llamada Estela Ruiz, que había dejado la orden en 1989. Su mensaje era corto. No escribas sobre Clara. No era una de nosotras, y tampoco era solo una niña. Mauro intentó contactarla, pero la dirección de correo era temporal. La cuenta desapareció 2 días después. Pero lo que ya se había sembrado era una duda. ¿Qué quiso decir Estela? ¿Era una forma de proteger la memoria de Clara? ¿O estaba advirtiendo que había algo más en su historia? Mientras tanto, nuevas páginas escaneadas comenzaron a aparecer en foros cerrados, como si alguien más tuviera acceso a copias completas del diario. En una de ellas, Clara escribía: «La madre negra ya no camina, ahora flota, y cuando pasa, las velas se apagan solas». En otra, con trazos torcidos: «Esta noche la oí dentro de mi cabeza. Me dijo que no era la primera, que antes hubo otras, y que después también vendrán más». La aparición de nuevas páginas escaneadas, siempre sin firma y desde ubicaciones anónimas, comenzó a generar desconcierto entre quienes seguían el caso. No se trataba solo de fragmentos del diario original. Algunas de esas páginas parecían ser transcripciones de otros textos, escritos por diferentes manos, con caligrafías variadas, pero con un estilo muy parecido al de Clara. A veces, las frases eran circulares, como si se repitieran entre diferentes personas. Una decía: «Yo también soñé con el cuarto sin ventanas». Otra, firmada solo con una inicial, leía: «Ella me pidió que escribiera por ella. Dice que así no la olvidan». Y había una tercera, completamente diferente en forma high fondo, pero igual de perturbadora. «No es una, son muchas. Todas se llaman Clara cuando la puerta se cierra». Aquello cambió por completo la percepción del caso. Ya no era solo la historia de una adolescente perdida en un convento cerrado. Era, al parecer, parte de una cadena más larga, más antigua, más profunda. El periodista Mauro Estrada, inquieto por estas nuevas pistas, decidió investigar el archivo histórico del propio convento. Con ayuda de un contacto dentro del arzobispado, consiguió acceso temporal a los libros de actas, notas internas y correspondencias de las décadas de los 70 y 80. Lo que encontró no fue tanto la ausencia de Clara, sino la ausencia de muchas otras. En múltiples registros de ingreso aparecían nombres de jóvenes que, semanas después, ya no figuraban en las listas de asistentes a misa, a las clases de catequesis o incluso en las tareas asignadas por las hermanas. Algunas fueron tachadas a mano, otras simplemente se desvanecieron del papel, como si hubiesen sido olvidadas a propósito. Pero en los márgenes de varios documentos, alguien, posiblemente una monja encargada de la administración, había hecho anotaciones extrañas, símbolos, fechas encerradas en círculos, palabras en latín como silentium o oblata. En uno de esos márgenes, Mauro encontró la primera coincidencia directa: el nombre Clara M., escrito a lápiz, sin apellido, junto a la palabra interior. Eso le bastó para regresar al convento, esta vez acompañado por una fotógrafa y con una cámara oculta.
Fingió hacer un reportaje sobre la restauración del edificio. La idea era ingresar al presbiterio y, si era posible, al sótano que se decía que existía bajo el altar, aunque oficialmente nadie reconocía su existencia. Durante la visita, la superiora se mostró amable pero evasiva. Evitó todas las preguntas sobre internamientos antiguos y redirigió la conversación a temas de arte sacro y arquitectura. No permitió el acceso al área detrás del altar, alegando trabajos de preservación. Pero Mauro notó algo que lo inquietó. En una pared lateral, justo donde debería estar la sacristía vieja, había una pintura colgada de forma estratégica. Al retirarla disimuladamente cuando la superiora se ausentó unos segundos, encontró una rendija sellada con yeso. Tenía una forma rectangular, como una pequeña puerta ciega. Al lado, garabateado en la madera, alguien había escrito con carbón la palabra subterraneum. Lo fotografiaron rápidamente y salieron antes de levantar sospechas. Ese hallazgo, por pequeño que fuera, confirmaba la teoría de que existía una zona oculta dentro del convento, una zona a la que no se accedía desde hacía años. Esa misma noche, Mauro publicó una nueva columna. No dio detalles específicos, pero insinuó que el convento escondía habitaciones selladas y nombres olvidados. La reacción fue inmediata. Recibió tanto apoyo como amenazas. Correos anónimos le advertían que dejara el caso. Algunos eran religiosos, otros claramente escritos por personas desequilibradas, pero uno en particular lo paralizó. No era un texto sino una imagen. Mostraba una página arrancada del diario, una que él nunca había visto. En ella, Clara escribía: «No estoy sola, todas están aquí. A veces cantan, a veces solo me miran desde el rincón». En el borde de la hoja, con una letra distinta, alguien había anotado: «Última entrada antes del silencio». Mauro trató de rastrear la IP del correo, pero provenía de un servidor cifrado en el extranjero. A medida que la historia se difundía en foros especializados y podcasts de misterio, comenzaron a surgir más testimonios de mujeres que aseguraban haber pasado por internamientos similares en su adolescencia. Una de ellas, identificada como L, contó que en 1986 fue enviada a un convento en Querétaro por problemas de conducta. Dijo que nunca vio a Clara, pero que recordaba a una chica que hablaba con las paredes. Otra, desde Guadalajara, mencionó que en su convento había un cuarto del que nadie regresaba. Igual, ninguna de estas mujeres pudo confirmar directamente haber conocido a Clara Mendoza, pero todas coincidían en las sensaciones descritas: frío constante en ciertas salas del edificio, vigilancia silenciosa y la sensación de que el edificio mismo sabía cuándo tenías miedo. Ese patrón, repetido en diferentes lugares, épocas y testimonios, llevó a Mauro a una conclusión inquietante. Tal vez Clara no era un caso aislado. Tal vez era un nombre prestado, una figura arquetípica que representaba a muchas otras. Una especie de eco de todas las chicas que, en nombre de la fe y la disciplina, fueron silenciadas y olvidadas. El diario, entonces, no sería solo una crónica personal, sino un receptáculo de memorias compartidas, una especie de cápsula espiritual donde se conservaban las voces de quienes no pudieron hablar. Mauro pasó días revisando cada uno de los fragmentos filtrados del diario, buscando un patrón, algo que lo llevara más allá del misterio simbólico. Pero lo que encontró fue peor. Cuanto más leía, más sentía que el texto no era solo un testimonio, era casi una advertencia. Clara no solo relataba eventos extraños, también hablaba de pensamientos que no le pertenecían, de palabras que aparecían en su cabeza al despertar, de memorias que no recordaba haber vivido. En una de las últimas páginas compartidas, escrita con caligrafía temblorosa y con tinta corrida por lágrimas o humedad, se leía: «Creo que no soy yo. Hay días en los que pienso cosas que no entiendo. Me miro al espejo y no me reconozco. Hay otra dentro de mí, y escribe cuando yo duermo». Esa línea marcó un antes y un después en la investigación, porque ya no se trataba solo de un encierro forzado, de abusos o negligencia institucional. Lo que Clara describía parecía un tipo de disolución de identidad, una forma de posesión lenta, no necesariamente espiritual, sino psicológica,
O quizás ambas. Esa noción, la de que Clara estaba siendo borrada desde adentro, llevó a Mauro a buscar casos similares de fragmentación de personalidad en ambientes religiosos. Contactó a una expsiquiatra que había trabajado en clínicas católicas en los años 80. Ella, bajo anonimato, confirmó que muchas adolescentes internadas por motivos espirituales presentaban síntomas disociativos extremos, agravados por el aislamiento, la imposición del silencio y la culpa permanente. Algunas escribían compulsivamente, otras hablaban solas, otras se autolesionaban. Pero lo más común era una pérdida progresiva del sentido del yo. La fe mal administrada, sin libertad emocional, dijo la doctora, puede abrir huecos donde se filtran otras cosas, y no siempre sabemos qué entra por allí. Mauro compartió ese testimonio en privado con una periodista de un medio nacional, pero antes de que pudieran publicar algo, la fuente se retractó. Dijo que prefería no reabrir heridas. La presión comenzó a sentirse. Algunos colegas de Mauro le recomendaron alejarse del tema. Incluso su editor le pidió que pusiera pausa a la columna por tiempo indefinido. Pero ya era tarde para detenerse. Esa misma semana, alguien dejó un sobre bajo la puerta de su apartamento. Dentro había una foto antigua, en blanco y negro, de un grupo de jóvenes frente a una capilla. No tenía fecha ni nombres, pero al reverso, escrito a lápiz, se leía Santa Magdalena, 1985. En la esquina inferior derecha de la imagen, una de las chicas miraba directo a la cámara. No sonreía. Tenía el cabello recogido y sostenía un cuaderno negro contra el pecho. Mauro no necesitaba confirmación. Era la misma figura que había visto en los escaneos del diario. Era Clara. Esa foto cambió todo, porque si era real, significaba que Clara existió, que estuvo en el convento, que fue fotografiada. Pero más allá de la prueba física, lo que perturbó a Mauro fue lo que ocurrió después. Escaneó la imagen y la compartió con una red de periodistas de confianza, pidiendo ayuda para identificar al resto de las chicas. Uno de ellos, desde 1900, Monterrey, respondió con algo inesperado. Reconocía a otra de las chicas. Su prima había sido internada en un convento tras quedar embarazada a los 15 años, y nunca más volvieron a verla. Su nombre era Teresa, y según la familia, fue trasladada después de un año, pero nunca les dijeron a dónde. Al comparar rostros, la coincidencia era alta. De las 12 jóvenes en la foto, al menos 2 estaban ligadas a desapariciones. Mauro decidió entonces volver al convento una última vez. Esta vez no pidió permiso. Esperó hasta la noche, se coló por una puerta lateral durante una misa comunitaria y logró acceder al ala vieja, cerrada por restauración. Llevaba una cámara pequeña y una grabadora. Lo que encontró allí lo marcó para siempre. Las paredes estaban cubiertas de yeso agrietado, con símbolos grabados a cuchillo. En una esquina descubrió una placa de madera levantada. Debajo, un hueco. Dentro, había restos de papel quemado, trozos de tela negra y algo que parecía un crucifijo torcido. Pero lo que más lo impactó fue una frase garabateada en la pared del fondo, en mayúsculas irregulares. El nombre que no debe pronunciarse está en nosotras. Tomó fotos, pero al intentar salir, fue interceptado por 2 religiosas que no lo habían visto llegar. No llamaron a la policía, no lo agredieron. Solo le dijeron, en voz baja y sin expresión, «Ella no quiere que sigas». Salió del lugar temblando. Esa noche borró todas las fotos de su celular. Solo conservó una copia en un pendrive escondido en 1900. Un libro. Durante días no pudo dormir. Escuchaba pasos en su pasillo, sentía su nombre susurrado al oído en medio de la noche. Soñaba con pasillos interminables, con chicas que escribían mientras lloraban, con velas que se apagaban solas, pero sobre todo soñaba con ella, con Clara, o con lo que fuera que Clara había llegado a ser. Durante semanas, Mauro intentó dejar atrás el caso. Evitó abrir correos de remitentes desconocidos, cerró sus redes sociales y pidió licencia médica en el periódico, donde colaboraba. Nadie lo presionó. Su editor, aunque intrigado por su súbito cambio de conducta, respetó su silencio. Pero el daño ya estaba hecho.
No era solo el insomnio, ni los sobresaltos nocturnos. Era algo más sutil, más profundo. Una sensación constante de estar siendo observado desde adentro, de que su mente no era completamente suya. Empezó a notar frases escritas en sus libretas que no recordaba haber escrito, garabatos al margen de hojas, símbolos repetidos, palabras sin sentido, que sin embargo le resultaban familiares. Subterra, una en muchas, memoria viva. Ella sigue. En más de una ocasión despertó en medio de la noche con la certeza de haber estado soñando en otro idioma. No recordaba las palabras exactas, pero se quedaban impresas como eco en el paladar, como si su boca aún las estuviera formando. Uno de esos días, mientras revisaba viejas grabaciones para distraerse, notó algo inquietante. En un audio tomado durante su incursión nocturna al convento, justo antes de que las monjas lo encontraran, se escuchaba una voz débil detrás de su respiración. Al principio pensó que era un sonido ambiente, algún crujido de la madera o distorsión por la mala calidad del micrófono, pero al aislar la pista de audio y subirle el volumen, la frase era clara, aunque susurrada. «Mauro, no escribas más». La voz era femenina, joven, con una entonación que helaba la sangre. No lo había notado en el momento. No la había escuchado en vivo, pero ahí estaba, en su grabadora, con su nombre. Después de eso, decidió visitar a un sacerdote amigo suyo, uno de los pocos con quien había compartido parte de la investigación. El hombre, ya retirado y viviendo en una residencia en las afueras de la ciudad, escuchó el audio en silencio. Al terminar, se santiguó y dijo con voz firme: «Estás tocando algo que no tiene forma, y lo que no tiene forma no tiene compasión». El consejo fue claro: detenerse, borrar todo, no volver a pronunciar ese nombre. Pero Mauro no pudo hacerlo. Algo más allá del miedo lo impulsaba a continuar. Empezó a obsesionarse con encontrar la identidad original de Clara. Si existía un acta de nacimiento, una escuela, una dirección, lo único que tenía era una mención en una antigua lista parroquial donde figuraba una Clara Mendoza H., bautizada en 1968 en una pequeña iglesia de Atlixco. Era una pista débil, pero era algo. Viajó hasta el pueblo, habló con el párroco actual, revisó los libros polvorientos del archivo parroquial. Confirmó que la niña había sido bautizada allí, que sus padres eran Juan Mendoza y Hermelinda Hernández, que vivían en un rancho a las afueras. Pero al preguntar por ellos, descubrió que toda la familia había muerto en un incendio en 1979. El dato lo dejó desconcertado. Si Clara había sido internada en el convento en 1985, ¿cómo podía ser huérfana desde hacía 6 años? ¿Quién la había enviado? ¿Bajo qué nombre? El misterio creció cuando revisó el registro del incendio. 3 cuerpos fueron hallados en la casa, los de los padres y el de una niña de aproximadamente 10 años, no identificada formalmente. Los documentos eran escasos, los exámenes forenses imprecisos. Era otra época. El cuerpo fue enterrado bajo el nombre de Clara, por suponer que era ella. Pero ahora Mauro dudaba de todo. ¿Y si la niña muerta no era Clara? ¿Y si Clara nunca murió, sino que fue enviada al convento por alguien más? ¿Y si esa identidad, la de Clara, fue asumida por alguien que no tenía nombre? La idea era perturbadora, pero explicaría la ausencia de registros, las contradicciones en las fechas y, sobre todo, la multiplicidad de voces que aparecían en el diario, porque tal vez no todas eran de ella, tal vez eran de todas. Fue esa noche cuando Mauro soñó con el altar, pero no como lo había visto durante la restauración, sino en una forma distinta, más antiguo, más oscuro, como si estuviera hecho de piedra viva. En el sueño, la caja no estaba enterrada, sino flotando sobre una losa de cristal. Alrededor, un coro de voces femeninas repetía en latín algo que no entendía, pero que le provocaba un dolor profundo en el pecho. Cuando despertó, su habitación estaba en penumbra. El reloj marcaba las 3:17, exactamente la misma hora que Clara mencionaba en su diario, exactamente la misma hora que muchas otras jóvenes habían registrado en testimonios dispersos. Ya no podía ignorarlo. Ya no era coincidencia. Al día siguiente, revisó sus correos y encontró uno nuevo, sin remitente. Solo contenía:
Una imagen, una hoja de papel escrita a mano con letra temblorosa. No decía mucho, solo una frase. Clara no es el nombre, es la señal. No había archivo adjunto, no había dirección IP rastreable, solo esa imagen, como una sentencia. Mauro comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que la figura de Clara no era una víctima en singular, era una figura colectiva, una marca, un eco, una advertencia, y que tal vez, en algún punto de la historia, alguien decidió que era mejor callarla, enterrándola, pero no bajo tierra, sino bajo el altar, bajo el símbolo de lo sagrado, donde nadie se atrevería a escarbar. Los días siguientes fueron como una caída lenta y silenciosa en algo que Mauro no podía nombrar. No tenía pesadillas, al menos no en el sentido tradicional, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que se abría otra cosa dentro de su mente. Una especie de túnel sensorial, un zumbido constante que a veces tomaba forma de voces, a veces de imágenes, a veces de pensamientos, que no eran suyos. No se lo contó a nadie, no por miedo a que lo creyeran loco, sino por una certeza cada vez más clara. Lo que estaba viviendo no debía ser compartido a la ligera. Algo le decía que hablar demasiado era peligroso, que el verdadero pacto que había roto no era con la iglesia ni con las familias, sino con algo más profundo, más antiguo, que habitaba entre las grietas de lo no dicho. Y ese algo no quería ser expuesto. Fue entonces cuando su casa comenzó a cambiar. No en lo físico, no había puertas abiertas ni luces que parpadearan, sino en su atmósfera. El aire se volvió denso, como si cada rincón de su departamento guardara la respiración. Empezó a notar que algunos objetos aparecían desplazados por centímetros. Una libreta fuera de lugar, una silla levemente girada, un vaso con agua que amanecía con una grieta que no estaba allí la noche anterior. La televisión se encendía sola en un canal estático, siempre a las 3:17. Al principio pensó que eran coincidencias. Luego, simplemente dejó de intentar explicarlas. Había cruzado una línea, y lo sabía. Una noche, revisando sus antiguos archivos, encontró algo que no recordaba haber guardado. Una grabación de voz, con fecha de septiembre de 2023, etiquetada como confesión, transcripción parcial. Al reproducirla, escuchó a una mujer mayor hablando con voz temblorosa. No decía su nombre, pero parecía estar confesando algo relacionado con una joven internada en 1985. Hablaba de una niña que no hablaba durante los primeros días, que solo escribía. Decía, la vi en la celda número 6, nunca pedía nada, pero el segundo mes empezó a escribir símbolos en la pared, no palabras, no dibujos, símbolos, como si supiera algo que nosotras habíamos olvidado. Luego, un silencio, y una última frase, dicha con un tono entre miedo y resignación. La Madre Superiora dijo que si seguía escribiendo, tendría que ser ofrecida. Esa palabra, ofrecida, retumbó en la mente de Mauro durante horas. ¿Qué significaba exactamente? ¿Un castigo? ¿Un rito? ¿Una forma eufemística de desaparición? Decidió volver a leer todos los fragmentos del diario que había logrado recopilar. Había una página, que en su momento no le había parecido tan importante, donde Clara escribía, «Hoy me llevaron a la capilla de abajo. Me dijeron que si me quedaba quieta y rezaba, todo terminaría. Pero escuché a alguien decir que no era la primera, que otras también fueron llevadas y que, al final, dejaron de escribir». Esa frase, en retrospectiva, era una confesión velada. Clara sabía que estaba siendo llevada a algo definitivo, no por elección, no por fe, por función. Mauro entonces decidió compartir parte de su hallazgo con una vieja amiga suya, especialista en antropología religiosa. Se encontraron en un café a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudieran ser escuchados. Ella escuchó todo en silencio, tomando notas. Al final, le dijo algo que no esperaba. No es la primera vez que escucho de niñas ofrecidas. En Mintosinta, algunas órdenes antiguas, sobre todo en conventos del siglo XIX, existían rituales silenciosos de purificación. Chicas con comportamientos impuros o inapropiados eran aisladas,
sometidas a prácticas físicas y psicológicas para limpiar su alma. Si no reaccionaban, eran declaradas presencias huecas y se las trataba como portales. No lo decían así, claro. Usaban términos como voto de clausura extendido, pero el resultado era el mismo: desaparición simbólica, una muerte sin cuerpo. Las palabras de la antropóloga no eran teoría conspirativa. Estaban basadas en archivos reales, cartas privadas entre superiores de diferentes órdenes y estudios ocultos entre páginas de historia no divulgadas. Todo comenzaba a encajar. Clara no había sido solo una víctima, había sido elegida. ¿Por qué? Mauro aún no lo sabía, pero estaba claro que lo que ella vivió y lo que dejó escrito no era una invención adolescente. Era una memoria codificada, una advertencia que logró sobrevivir porque alguien la enterró donde nadie miraba, bajo el altar, entre mármol, silencio y plegarias. Esa misma noche, al regresar a casa, Mauro encontró una hoja de papel sobre su cama. No había nadie más en el departamento. Estaba escrita a mano, con la misma letra que había visto en los fragmentos de diario. Solo decía: no la busques más. Ya despertó. No supo si era una amenaza o un lamento. Solo entendió una cosa: Clara, o lo que quedaba de ella, ya no era pasado. Estaba ocurriendo otra vez. Y ahora lo estaba mirando a él. Después de aquella noche, Mauro dejó de intentar entender las cosas en términos racionales, no porque hubiera perdido la cordura, sino porque comprendió que la lógica ya no le servía. Era como si cada paso que daba hacia la verdad lo alejara más del mundo que conocía. Su cuerpo seguía funcionando. Comía, dormía poco, caminaba, pero su mente estaba atrapada en otra frecuencia, una donde los recuerdos se mezclaban con visiones, donde las palabras de Clara resonaban como pensamientos propios, y donde los días pasaban con una densidad que parecía alterada. Empezó a escribir compulsivamente, no para publicar, solo escribía. Llenaba cuadernos enteros con fragmentos de frases, símbolos, horas. A veces escribía su propio nombre repetido 100 veces. A veces solo la palabra interior. Lo más inquietante fue cuando, sin notarlo, comenzó a escribir con la misma caligrafía de Clara. Lo descubrió una mañana, revisando una hoja al azar. Las letras eran idénticas a las del diario. La inclinación, los bucles apretados, los trazos firmes y nerviosos. Fue ahí cuando comprendió algo que lo aterrorizó más que cualquier hallazgo anterior. No era solo que Clara estuviera cerca, era que poco a poco estaba entrando en él, no en un sentido místico, ni como una posesión cinematográfica. Era algo más sutil, más perverso, una contaminación lenta de identidad, como si la memoria de ella fuera un virus simbólico que necesitaba cuerpos nuevos para seguir viva. Eso explicaría muchas cosas: los símbolos repetidos, las otras chicas que hablaban con palabras que no eran suyas, los testimonios coincidentes de sueños compartidos, los horarios calcados en las descripciones. Clara no era una persona, era un patrón. Fue con esa idea en mente que Mauro decidió revisar todos los documentos recolectados una última vez, buscando repeticiones exactas. Y las encontró. Palabras específicas que se repetían en las cartas filtradas, en las frases escritas en paredes, en los testimonios de otras internas. Frases como: el altar respira, ella flota cuando nadie reza, no es castigo, es canal, somos repeticiones, el nombre es forma, no es una, es nosotras. La estructura era siempre circular, como si el lenguaje mismo hubiera sido diseñado para cerrar puertas en vez de abrirlas. Una lingüista que consultó en secreto, sin contarle todo el caso, le dijo que ese tipo de patrón de repetición y reconfiguración era común en textos iniciáticos o criptográficos, documentos que no buscan ser comprendidos, sino activar algo en quien los lee. Mauro se sintió parte de una cadena que nunca había elegido, pero ya no podía soltarla. Intentó hablar con otras exinternas de conventos. Algunas se negaron rotundamente. Otras simplemente lloraron al escuchar el nombre Clara Mendoza. Una, ya anciana, le dijo: ese nombre no era de ella, era lo que le pusieron. Todas teníamos uno nuevo al entrar. Entonces Mauro entendió que el nombre era más que una identidad. Era
una marca, como si a cada joven, al ser entregada, le borraran lo anterior y le asignaran algo que funcionara como contenedor, como una vasija, y que Clara era la más común, la que más veces había sido usada. El diario, pensó, no era solo un registro de lo vivido, era un ritual de transferencia, una forma de traspasar el peso, la memoria, la fractura. Por eso estaba escondido bajo el altar, no para que no fuera hallado, sino para que, cuando fuera hallado, alguien más lo activara. Y ese alguien ahora era él. La idea lo aterraba, pero también lo fascinaba, porque significaba que había una lógica detrás del horror. Y si había lógica, había estructura. Y si había estructura, podía romperse. No del todo, pero sí interrumpirse. Así nació su plan final. No compartiría más nada. No escribiría más sobre Clara. No la mencionaría nunca más en público. Pero sí haría una última cosa. Regresaría al convento. No para buscar respuestas, sino para devolverle el nombre. Compró un cuaderno, negro, idéntico al descrito en el diario. En él escribió todo lo que sabía. Lo hizo a mano, imitando la caligrafía de Clara. Añadió los nombres de las otras chicas, las fechas, los símbolos, pero al final, en la última página, escribió algo distinto, algo que nadie antes había dejado por escrito. Esto termina aquí. No serás parte de mí. Lo guardó, lo envolvió en una tela de lino y se lo llevó de nuevo al altar de Santa Magdalena. La capilla estaba vacía esa tarde. Se celebraba una misa en 1900. Otro salón. Aprovechó el momento. Se arrodilló frente al altar. Tocó la losa. Sintió un leve calor. Abrió la rendija apenas visible al fondo. Y, sin decir palabra, colocó el cuaderno dentro. Luego, cerró la rendija. No rezó. No lloró. Solo se quedó quieto, como Clara en la celda número 6, esperando a que todo pasara. No hubo voces. No hubo sombras. Solo un silencio absoluto, como si alguien al otro lado estuviera aceptando el gesto. Esa noche, durmió por primera vez en meses. Los días siguientes al ritual de devolución fueron extrañamente tranquilos. Mauro notó de inmediato que algo había cambiado. No hubo apariciones. No hubo susurros a medianoche. El reloj dejó de marcar las 3:17. Sus cuadernos dejaron de llenarse solos. Incluso los objetos en su casa, aquellos que antes cambiaban de lugar misteriosamente, permanecieron exactamente donde los dejaba. Pero esa calma no trajo alivio. Al contrario, generó una sensación mucho más difícil de explicar, un vacío constante, como si algo se hubiese marchado, llevándose una parte de él consigo. Ya no soñaba con Clara, ni con pasillos oscuros, pero tampoco podía escribir, no por falta de ideas, sino porque cada vez que tomaba la pluma, su mano temblaba ligeramente, como si algo dentro de él recordara lo que había hecho, lo que había tocado, lo que había despertado. Dejó el periodismo por completo. Nadie lo despidió. Nadie se lo exigió. Fue él quien se alejó, como un sobreviviente que necesita borrar la trinchera. Vendió su departamento y se mudó a una casa modesta en un pueblo alejado, sin vecinos cercanos, sin cobertura confiable. Conservó solo una computadora, sin conexión a Internet, donde comenzó a registrar en archivos encriptados todo lo que había vivido. No por necesidad de difundirlo, sino como un acto de protección. Escribirlo era una forma de contenerlo, de mantenerlo quieto, como un fuego bajo vidrio. No volvió a hablar de Clara, no volvió a pronunciar su nombre, pero nunca dejó de sentirla. A veces, muy de vez en cuando, encontraba señales que lo inquietaban. Una página de cuaderno volando por la calle con símbolos conocidos, una niña en la plaza jugando con una muñeca vestida de hábito, una monja anciana sentada en la banca de una iglesia, repitiendo palabras sin sentido, entre ellas la del cuarto 6, pequeñas grietas en la realidad, fisuras, como si todo lo ocurrido no hubiera terminado realmente, sino que se hubiese reacomodado. Se convenció de que el diario que él enterró en el 1900 altar no fue destruido, solo fue reemplazado, silenciado, tapado por otro cuaderno, por otro nombre, porque esa era la naturaleza del ciclo, la repetición. En una de sus caminatas matutinas por los alrededores del pueblo,
encontró una caja de cartón abandonada frente a la entrada de una pequeña capilla cerrada por reformas. Dentro había libros viejos, cartas de monjas y una Biblia desgastada. No parecía tener valor alguno, pero en la última página de la Biblia, alguien había escrito a mano una frase que le heló la sangre. Cuando la última clara sea escuchada, dejarán de cantar. No sabía quién la había escrito. No sabía si se refería a lo que él pensaba, pero la conexión era inevitable. Esa noche volvió a soñar, no con la capilla, ni con el convento, sino con una sala circular, rodeada de escritorios, cada uno con una joven escribiendo sin levantar la cabeza. Había docenas. Ninguna hablaba. Todas escribían al mismo tiempo. Al fondo, una figura de espaldas observaba. No tenía rostro. Solo un velo negro que cubría su cabeza. Despertó empapado en sudor, con la sensación de haber estado allí físicamente. La hoja de su cuaderno estaba abierta, escrita con una frase que no recordaba haber escrito. Ella no necesita hablar. Todas la recuerdan. Volvió a cerrar el cuaderno, lo guardó en una caja sellada y prometió no volver a tocarlo. Los años pasaron. Nadie volvió a mencionar a Clara. El convento de Santa Magdalena fue renovado completamente en 2027 y convertido en centro cultural. La capilla fue restaurada y el altar reemplazado. Las monjas fueron trasladadas a otro recinto. Nadie sabía, o nadie decía, lo que había estado allí antes. El diario nunca fue encontrado oficialmente. Los testimonios desaparecieron. Los foros se cerraron. El caso se desvaneció como si nunca hubiese existido. Pero Mauro sabía la verdad, y aunque no la contaba, la llevaba con él. Un día, recibió una carta sin remitente. Dentro, una hoja arrancada de cuaderno, con la misma caligrafía de siempre. Solo decía, gracias por guardar el nombre. Ahora le toca a otra. No había firma, no había fecha. Solo esas palabras, como una sentencia, como una herencia. Después de recibir aquella carta sin remitente, Mauro volvió a sentir el peso invisible de algo que no había terminado. No era una amenaza, no era siquiera una advertencia, era más bien un traspaso, como si le hubieran dicho, ya cumpliste tu parte, ahora observa. Y eso hizo. Se convirtió en un observador. Cada vez que escuchaba una historia sobre conventos reformados, sobre edificios religiosos cerrados por reformas estructurales, tomaba nota. Leía artículos sobre desapariciones antiguas, buscaba patrones en nombres, fechas, detalles menores. Encontró casos similares en Argentina, en Colombia, incluso en España. Todos distintos, pero con puntos en común. Chicas jóvenes, internamientos voluntarios o impuestos por las familias, la mención de habitaciones que no estaban en los planos originales, y en algunos, la aparición de cuadernos escritos por manos anónimas que hablaban de rituales silenciosos. Comenzó a marcar en un mapa los lugares donde aparecían estos eventos. No eran muchos, pero formaban una línea, una diagonal que cruzaba América Latina de noroeste a sureste. Todos los puntos estaban ligados a órdenes religiosas con raíces coloniales, casi todas de origen europeo, algunas ya disueltas, otras todavía activas, pero bajo otros nombres. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. A cada punto, Mauro le asignaba un nombre clave. Eco 1, Eco 2, Eco 3. A Santa Magdalena la llamó Eco 0, el origen, aunque cada vez estaba menos seguro de que realmente hubiese comenzado allí. Tal vez solo fue el primero que se abrió lo suficiente como para dejar escapar algo. En uno de esos puntos, una exalumna de un colegio católico en Oaxaca publicó en redes una foto antigua que había encontrado entre los objetos de su abuela. Mostraba a un grupo de internas frente a una estatua de San Miguel. En la parte inferior a mano se leía Círculo de Preparación, marzo 1983. Entre las chicas, una de ellas tenía el cabello recogido, un crucifijo pequeño y sostenía lo que parecía un diario negro. Al verla, Mauro sintió un estremecimiento inmediato. No era Clara, pero se parecía mucho, como si compartieran una misma matriz, como si fueran distintas caras de una misma figura. Le escribió a la joven que había publicado la foto. Nunca recibió respuesta.
La cuenta fue eliminada 2 días después. Esos pequeños rastros lo convencieron de que Clara no era un evento, era un patrón, un sistema que había sobrevivido por décadas, quizás siglos, repitiéndose una y otra vez en lugares donde el silencio era norma y la obediencia, dogma. Los diarios, los símbolos, las frases repetidas, todo apuntaba a una estructura secreta basada en transmisión de memoria a través del sufrimiento y la escritura. Mauro ya no se preguntaba si aquello era real. Se preguntaba cuántas más había. ¿Cuántas? Estaban escribiendo ahora mismo, encerradas en habitaciones sin ventanas, convencidas de que nadie las recordaría si no dejaban sus palabras en papel. Fue esa certeza la que lo llevó a cambiar su estrategia. No escribiría más sobre Clara, pero dejaría pistas. Fragmentos dispersos en foros, en blogs oscuros, en comentarios bajo videos religiosos. Preguntas disfrazadas de curiosidad inofensiva. ¿Alguna vez escuchaste hablar del eco en la celda número 6? ¿O por qué algunas bibliotecas de 1900 conventos antiguos tienen secciones sin registro? Semillas. Nada demasiado evidente, pero lo suficiente como para que alguien más, en el lugar correcto, las notara. No quería exponer. Quería que quien necesitara encontrar, encontrara, así como él lo hizo. Un día, mientras paseaba por el mercado de su pueblo, se cruzó con una mujer mayor que vendía figuras religiosas talladas en madera. Tenía un pequeño puesto, lleno de vírgenes, santos, crucifijos, pero entre ellos, Mauro vio algo distinto. Una pequeña figura femenina, sin rostro, envuelta en un hábito negro y con un libro entre las manos. Preguntó quién era. La mujer lo miró sin responder, como si supiera que él ya sabía la respuesta. Solo dijo, «No se vende. Ella se queda aquí». Y lo miró hasta que se alejó. Esa noche tuvo su primer sueño lúcido en meses. Estaba sentado frente a una joven que escribía en un cuaderno. No podía verle la cara, pero sabía que era una nueva, una que había comenzado el ciclo. Ella no hablaba, solo escribía. Y al final levantaba la vista, y sin mover los labios decía, «¿Me vas a leer?». Mauro despertó con lágrimas en los ojos, no de miedo, de responsabilidad. Ya no era periodista, ya no era testigo, ahora era parte del archivo. Con el paso del tiempo, Mauro entendió que no podía hacer justicia, tampoco encontrar la raíz. Lo único que le quedaba era registrar, sostener, preservar la memoria de algo que, por su propia naturaleza, se ocultaba entre paredes, nombres falsos y silencios institucionales. Empezó a escribir de nuevo, pero esta vez sin intención de publicar. Escribía para dejar constancia, no de Clara, sino de todas las que no tenían nombre. Llenó más de 20 cuadernos en 5 años, todos con detalles minuciosos de lo que había vivido, soñado, deducido. Añadía fechas, nombres cruzados, coordenadas, citas bíblicas encontradas en lugares improbables. En algunos casos, insertaba fragmentos de cartas ajenas, testimonios orales. Era como construir un mapa de lo invisible, un archivo imposible pero necesario. Guardaba esos cuadernos en cajas de madera forradas por dentro con tela negra. Las almacenaba en un altillo sellado, al que solo él tenía acceso. Cada caja tenía una palabra escrita con tiza en la tapa. Eco, interiores, di subsuelo, ella, nombres. Lo hacía como un rito, como una forma de controlar lo que no se puede tocar. Nadie más conocía ese lugar, no porque desconfiara, sino porque sabía que, si otra persona lo abría sin entender lo que guardaba, algo podía salir, algo podía reactivarse, porque ya no tenía dudas. Lo que había perseguido no era un caso, era un dispositivo, un mecanismo simbólico incrustado en estructuras de fe, y como todo mecanismo, solo funcionaba si alguien lo activaba. Lo que más lo perturbaba, sin embargo, era la constancia con la que pequeños detalles seguían apareciendo en su vida diaria, como si el mundo se negara a soltar el hilo. Un día, una niña pasó corriendo frente a su casa con un vestido rojo y un crucifijo colgando. Al caer, dejó caer también un cuaderno negro con su nombre escrito en la tapa. Mauro lo recogió y se lo devolvió. La niña lo miró en silencio, sonrió y siguió corriendo.
En otra ocasión, una joven desconocida tocó su puerta para pedir indicaciones. Llevaba un dije con el número 317 grabado en la cadena. Cuando él lo notó, ella simplemente dijo: «Me lo dio mi tía. Dijo que me protegería mientras escribo». Mauro no preguntó más. Solo cerró la puerta con suavidad cuando ella se fue, como si hubiera asistido a un presagio. Lo más inquietante ocurrió en un sueño particularmente vívido. Estaba en un convento que no reconocía, con arquitectura moderna, pasillos blancos y ventanas altas. Todo estaba iluminado, pero al avanzar por un pasillo largo, notó que una sombra recorría el techo, deslizándose sin sonido. No era una figura, sino una mancha alargada que se detenía justo encima de ciertas puertas. Cuando se detuvo frente a una, Mauro sintió que debía entrar. Dentro, encontró a una joven escribiendo en un cuaderno sobre una mesa metálica. Él no decía nada, solo miraba, y cuando ella levantó la vista, sus ojos eran completamente negros, no vacíos, no malignos, negros como si fuesen pozos sin fondo, reflejando todo lo que él había leído. Y le dijo sin mover la boca: «Tú también escribes para mí». Despertó empapado en sudor. Esa frase no lo dejó dormir por 3 días. Aquel sueño confirmó lo que había empezado a sospechar, que no solo estaba registrando lo que había descubierto, estaba extendiéndolo. Su archivo no era solo un acto de preservación, era una forma de contagio, de expansión, y cada persona que leía, aunque fuese una línea, llevaba una parte de ese eco consigo. Por eso dejó de mostrar los cuadernos a cualquier visitante. Por eso no volvió a mencionarlo con nadie, porque entendió que había cosas que no se cuentan, se guardan, se entierran, y si alguien las desentierra, que sea porque no tiene otra opción. A veces se preguntaba si todo eso era una metáfora, una forma de su mente de lidiar con los horrores institucionales del pasado, un modo simbólico de resistirse al olvido, pero luego recordaba la voz en la grabación, el cuaderno en su cama, el altar que respiraba, las niñas que repetían frases sin saber de dónde venían, y sabía que no era una metáfora, era real, no como una persona, no como un demonio, sino como un idioma secreto que solo se activa cuando alguien decide escribir sin testigos, y él había escrito demasiado. En su soledad, Mauro empezó a entender que lo más aterrador de Clara no era lo que ella vivió, sino lo que seguía ocurriendo sin que nadie pudiera frenarlo. La figura de la joven no era un fantasma, ni un recuerdo, ni siquiera un trauma colectivo. Era una estructura activa, una matriz que se replicaba en contextos distintos, bajo nombres distintos, pero siempre con los mismos elementos: aislamiento, silencio, obediencia, escritura. Como si una fórmula antigua, nacida en los sótanos de la fe, siguiera siendo aplicada generación tras generación sin que nadie la cuestionara. Clara era solo la cara visible, el nombre prestado, la superficie de algo mucho más profundo. Y cada vez que alguien, una periodista, un restaurador, una adolescente curiosa, encontraba una parte del patrón, la maquinaria entera se reactivaba para protegerse o para continuar. Durante años, Mauro se preguntó si había alguien más como él, alguien que también hubiera visto demasiado, que también hubiera decidido guardar, escribir, resistir. Empezó a dejar pistas no solo en foros, sino en lugares físicos, anotaciones dentro de libros donados a bibliotecas, palabras escritas bajo las tapas de bancos en iglesias, marcas de tiza en muros abandonados. Nada explícito, solo símbolos, coordenadas, fragmentos de frases que solo quien había leído el diario completo podría reconocer. El altar respira. No somos una. Todo empieza a las 3:17. A veces pasaban meses sin señales, pero otras veces alguien dejaba una respuesta, una línea escrita junto a la suya, una foto enviada desde un número desconocido, una carta sin remitente que incluía una página de diario distinta a todas las que él había recopilado. Poco a poco, comprendió que no estaba solo. Esa red informal, hecha de desconocidos que no se conocían entre sí, comenzó a tomar forma. No era una organización, no tenía nombre ni jerarquías, pero funcionaba. Se compartían hallazgos, se trazaban mapas, se alertaban unos a otros cuando aparecía un
Nuevo caso. Mauro llamaba a eso las costuras del archivo, porque eran pequeñas puntadas de memoria que mantenían unidas las piezas dispersas de algo que solo podía comprenderse en fragmentos. Nadie tenía el rompecabezas completo, pero cada uno conservaba una parte, y eso era suficiente, no para detener el ciclo, pero sí para hacerle oposición, para que no siguiera creciendo sin resistencia. Fue en 2035 cuando recibió una de las señales más inquietantes. Una mujer, identificada solo como Hals, le escribió desde un correo cifrado. Decía trabajar como maestra en un colegio católico en el norte del país. Había encontrado, dentro de una caja de materiales viejos, un cuaderno con caligrafía infantil, lleno de símbolos repetitivos, fragmentos de frases religiosas alteradas, y el nombre Clara escrito al final de cada página, como una firma. No lo había mostrado a nadie más, solo a Mauro. Adjunto al mensaje, una fotografía del cuaderno. Él reconoció inmediatamente los trazos. Eran los mismos que había visto en el diario enterrado, en las paredes del convento, en sus propios cuadernos. No era una copia, era una continuación, una nueva Clara, en una nueva escuela, otro punto del eco activado. Mauro le respondió con calma, pidiéndole que no destruyera el cuaderno ni lo divulgara aún. Le pidió tiempo para viajar, conocer el lugar, sentir el espacio, pero nunca recibió respuesta. El correo fue eliminado. La escuela negó que alguien con ese nombre trabajara allí, y el sitio web del colegio fue dado de baja por reformas administrativas. Era como si todo hubiese sido absorbido nuevamente por el ciclo, como si cada intento de exponer se deshiciera antes de concretarse. Entonces, comprendió que el mecanismo se había adaptado. Ya no necesitaba templos antiguos ni hábitos negros. Ahora se disolvía en nuevos espacios, en formatos más modernos, en cuadernos escolares, en cuentas de redes sociales, en foros privados. Clara ya no estaba atada a un solo lugar. Clara era una red. Esa revelación lo cambió por completo. Ya no bastaba con registrar, escribir, resistir. Ahora había que prevenir. Dejó de responder mensajes. Solo observaba. Y cuando notaba que alguien se acercaba demasiado a los símbolos, a las frases clave, a los horarios, dejaba una advertencia velada. Un mensaje en clave. Una frase ambigua. Algo que pudiera hacer dudar a quien estaba a punto de abrir la siguiente puerta. Porque ya sabía que no podía detener lo que estaba del otro lado, pero tal vez podía evitar que otros también quedaran atrapados. Tal vez podía hacer lo que nadie hizo por Clara, una advertencia. Con el tiempo, Mauro empezó a pensar que su función no era guardar la historia, era amortiguar su impacto, convertirse en una especie de capa intermedia, un filtro entre el mundo común y ese otro espacio donde se repetían las voces, los nombres, los símbolos. Tal vez por eso no había muerto. Tal vez por eso no había desaparecido, como tantas otras, porque no fue elegido para cargar con la memoria. Fue elegido para contenerla. Y aunque eso lo condenara a una vida de silencio, de vigilancia perpetua, de aislamiento simbólico, lo aceptó, porque comprendió que, mientras él siguiera escribiendo, no para difundir, sino para sellar, el ciclo tendría al menos una barrera, una línea tenue trazada en la oscuridad que decía: aquí empieza lo que no debe continuar. Mauro falleció en silencio, sentado frente a su escritorio, con la espalda ligeramente encorvada y los dedos aún aferrados, a un bolígrafo que había dejado una última línea inconclusa sobre la página. No fue una muerte dramática ni sospechosa, al menos no a los ojos de la policía local. El informe indicó falla cardíaca súbita. El cuerpo fue hallado por un vecino, días después de que las luces de su casa permanecieran encendidas sin descanso. Pero quienes lo conocían, los pocos que compartieron con él fragmentos del archivo, los que recibieron alguna vez una nota codificada, un fragmento de diario, una coordenada, con instrucciones crípticas, sabían que no fue una muerte cualquiera. Supieron con esa certeza que no necesita prueba que Mauro no murió, sino que fue apagado, como una vela que ya había ardido todo lo posible, dejando solo cera caliente y un silencio imposible de describir. Lo más inquietante no fue su ausencia, sino lo que quedó después.
En su escritorio, junto a la libreta abierta, había un sobre cerrado con una palabra escrita en tinta roja: sustituta. Dentro no había carta, ni instrucciones, ni confesión. Solo una fotografía impresa en papel viejo, mostrando una sala oscura, con una mesa de madera, una vela encendida y una figura de espaldas escribiendo en un cuaderno. La fecha estaba cortada, pero al reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Ella todavía escucha». Nadie supo quién colocó ese sobre allí. Ninguna cámara lo registró. Ningún archivo lo mencionaba. Pero la imagen comenzó a circular en foros de crónica negra días después de su muerte, como si alguien hubiese estado esperando ese momento para continuar el ciclo. Los cuadernos de Mauro fueron recogidos por un funcionario judicial que desconocía su valor simbólico. Muchos de ellos fueron almacenados en cajas selladas y olvidadas en un archivo muerto de la municipalidad. Otros, según rumores, desaparecieron. Una versión dice que una joven se presentó en la comisaría, reclamando ser su sobrina y solicitando sus pertenencias personales. Entregó documentos falsos, firmó un recibo y se fue, con una caja bajo el brazo. Las cámaras de seguridad registraron su rostro solo por un instante. Parecía tener unos 20 años, piel clara, cabello oscuro, suelto, y un crucifijo diminuto colgando del cuello. Nadie pudo identificarla. Nunca volvió a aparecer. Y al día siguiente, un canal nuevo fue creado en una plataforma de videos alternativos, sin nombre, sin descripción, sin rostro. El primer video publicado en ese canal fue breve, una toma fija de una habitación antigua, mal iluminada, donde solo se ve un cuaderno abierto sobre una mesa. Las páginas pasan solas, movidas por una corriente que no se percibe. No hay música, no hay narración, solo, al final, una frase escrita en pantalla negra: «No lo busques, ya empezó de nuevo». El video se eliminó automáticamente después de 6 minutos y 14 segundos, pero fue suficiente para que quienes sabían comprendieran. El archivo seguía vivo, ya no en Mauro, sino en otra, o en muchas otras. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparecen nuevos canales, nuevas cuentas, nuevos usuarios que publican contenidos que no parecen tener relación directa, pero contienen claves, palabras específicas, fechas, referencias cruzadas, fragmentos de símbolos en miniaturas de videos, códigos numéricos en la descripción, coordenadas escondidas en los subtítulos. No hay patrón visible para el espectador común, pero quien haya leído el diario completo, o lo que queda de él, sabe cómo reconocer las señales, y cada vez son más, como si Clara ya no necesitara una celda, como si el altar hubiera sido reemplazado por pantallas, como si la fe, el silencio y el sacrificio hubiesen migrado a otra forma de ritual. Hay quienes creen que todo esto es una ficción elaborada, una especie de proyecto artístico experimental, una leyenda urbana bien tejida, pero basta con leer una sola página original de esas que Mauro guardaba, de las que circularon por manos anónimas, para entender que no se trata de entretenimiento, no se trata de horror gratuito, se trata de algo que vive, que respira a través del lenguaje, que se alimenta de la atención, que se transmite cada vez que alguien, por curiosidad, abre un cuaderno y comienza a escribir algo que no comprende del todo, porque ese es el primer paso, y cuando uno da el segundo, ya no escribe con su propia voz. Lo más aterrador no es la historia de Clara. Lo más aterrador es que Clara puede estar en cualquier parte, en una carpeta escolar olvidada, en una libreta vieja que compraste en una tienda, de segunda mano, en una caja con archivos donados por una biblioteca que cerró, en un video que no recuerdas haber visto, pero que ahora está en tus recomendados. Porque así funciona. No se busca, se encuentra. Y cuando lo haces, ya estás dentro. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste la primera puerta. Tal vez te parezca solo una historia. Tal vez lo olvides mañana. Pero si esta noche te despiertas a las 3:17 sin razón aparente, no mires el reloj. No abras el cuaderno. No busques el nombre. Porque, si lo haces, sabrás demasiado. Y entonces te tocará a ti guardar el archivo. Si esta historia resonó contigo,
Si algo dentro de ti sintió un escalofrío, no estás solo. Dale me gusta para que más personas conozcan lo que aún permanece enterrado. Suscríbete al canal para recibir la próxima historia, porque una cosa es segura, esto no ha terminado, y tal vez la próxima Clara esté más cerca de lo que crees.